Desde hace algunas semanas nuestro pastor ha estado compartiendo el libro de Deuteronomio en el capítulo 5. El texto que está desde el versículo 1 hasta el 21 se conoce como los 10 mandamientos. Es un pasaje bastante conocido para todos nosotros. Y el pastor ha estado, con la ayuda del Señor, estudiando algunos. Hasta el 7º llegamos. El primero fue: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercero fue: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Versículo 12: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 16: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El versículo 17, el versículo más corto de la Biblia: no matarás. Y el versículo 18, la semana pasada nuestro pastor estuvo compartiendo: no cometerás adulterio. Y el día de hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, el versículo 19, que es bastante cortito también, bastante corto. Y dice: no hurtarás, no hurtarás. ¿Por qué para el Señor fue importante dar estos 10 mandamientos? Para algunas personas el decálogo o los 10 mandamientos solo es una regla moral que debería llevarse a cabo, que son buenos consejos para la vida. Para la gente que no conoce al Señor Jesucristo, dice: sí, si yo lo aplico, me puede ir bien en la vida, yo me considero una buena persona, así que voy a procurar hacer lo más que pueda. Estamos ciertos y seguros que no todas las personas pueden cumplir esto, porque ya el primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ya no se está cumpliendo. Tampoco no harás para ti escultura ni imagen alguna que está arriba en los cielos. Y eso lo vemos en muchas religiones que dicen conocer a Dios en espíritu y en verdad, pero sabemos que a la luz de la palabra no es así. Están invalidando el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muchas personas también utilizan el nombre de Dios, incluso utilizan a Dios como testigo de sus actos para dar a entender a las personas de que lo que yo digo es algo fehaciente. Guardarás el día de reposo. Hay otro, como el del versículo 16: honra a tu padre y a tu madre. Es un versículo que a veces se hace difícil honrar a los padres cuando no han sido de lo mejor, pero es un mandamiento del Señor, así como nuestro pastor compartía hace algunas semanas, el honrar a nuestros padres, así como hayan sido. El Señor nos manda a honrar a nuestra mamá y a nuestro papá. Si está en vida, nos manda a honrarles. Si ya han partido, también a su memoria honrarles. El versículo 17 también: no matarás. Vio varias cosas nuestro pastor también. Y el 18 también: no cometerás adulterio. Pero el de hoy, el versículo 19: no hurtarás. Yo hago una pregunta: ¿alguno de los que estamos acá nunca ha robado? ¿O nunca ha hurtado algo? Yo creo que de alguna u otra forma sí hemos caído en esto. Es bastante difícil y a veces hasta incluso inconscientemente lo hacemos. Por eso es que el Señor, en este 5º libro del Pentateuco, Deuteronomio, dio los 10 mandamientos, que ya los había dado en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 17, por si usted quiere leerlo en su casa. Pero acá en el libro de Deuteronomio es como una repetición, o esta palabra Deuteronomio, que significa segunda ley. Entonces el Señor le viene a repetir la ley a su pueblo. Luego de que el Señor liberó a Israel de la mano opresora de Faraón, rey de Egipto, comenzó un largo camino por el desierto que duró 40 años, en el cual Jehová Dios enseñó, corrigió, liberó, defendió, pero por sobre todo amó.
amo. Sabemos que la esencia de nuestro Señor es el amor. Y todo lo que hizo para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, esos 400 años de esclavitud, fue porque amaba a su pueblo. Vimos aquí cómo el Creador de todas las cosas mostró que no es un Dios que se anda con cosas pequeñas ni se las toma a la ligera. Él es alguien a quien se le debe amar, reverenciar y también someter. El Señor siempre quiso lo mejor para su nación Israel. Es el pueblo que Él escogió para ser especial entre todas las naciones, por decirlo de alguna forma, para ser la mejor de las mejores. Por lo tanto, debía diferenciarse de los otros pueblos. Es por esto que en los libros de Éxodo, Levíticos y Números les da una serie de instrucciones y mandatos que ellos debían cumplir fielmente. Y de no ser así, estaban expuestos a la corrección y sus consecuencias. Como el ser humano es de memoria corta, eso lo tenemos más que claro, mi señora me dice algo, a los 5 minutos se me olvida, el Señor les dio una repetición de la ley en este libro de Deuteronomio. De hecho, como les decía, el término Deuteronomio proviene de una palabra griega que, como les decía, significa segunda ley o reiteración de la ley. Pero ahora, mis hermanos, esto no es una mera repetición que Dios se los vino a repetir así que por si se les olvidó. No, el Señor tenía un propósito específico. Esta ley ya había sido promulgada en el libro de Éxodo y después también en Levítico con los otros mandamientos que dio, pero ya los estudiosos dicen que aproximadamente habían pasado 38 años más o menos de que el Señor había dado estas instrucciones. Así que probablemente la generación que había escuchado estas enseñanzas estaban por morir y también no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces venía una nueva generación. Iban a ser otras personas que habían nacido en el desierto y también iban a tener un nuevo líder. Ya Moisés no iba a ser el líder, sino que iba a ser iba a ser Josué. Entonces era importante que los israelitas que iban a entrar a Canaán, a la tierra prometida, tuvieran claro cuáles eran los mandamientos del Señor, cuál era el propósito que Él tenía para su pueblo. Y por eso Él les vino a recordar, para que ustedes escuchen y apliquen la ley de la nación cuando entren a la tierra prometida con conocimiento de causa que el Señor había hecho el pacto con sus padres, cuando los liberó con mano poderosa de Egipto. El éxito de la nación de Israel dependía que la gente obedeciera al Señor, sin importar quién fuera el líder humano. En lugar de Dios, vemos aquí a Moisés entregando la ordenanza de Dios al pueblo. El día de hoy como les decía, vamos a continuar estudiando este versículo, no hurtarás. ¿Y por qué para el Señor fue importante que incluirlo en este decálogo, este 8º mandamiento? No hurtarás o no robarás, como aparece en algunas versiones de la Biblia. Empecé a googlear en internet con relación a los robos y encontré, a lo mejor a usted le va a aparecer, se va a acordar de esto. Hay uno que es conocido como el robo del siglo. No sé si han escuchado hablar de esa frase. Acá en Chile hace algunos años también hubo como el robo del siglo cuando se robaron muchos millones ahí en el aeropuerto de Santiago. Pero a nivel mundial hay uno que se llamó el robo del siglo. Y este fue un asalto que ocurrió al tren que iba desde la ciudad de Glasgow, creo que en Escocia, hacia Londres, en el año 1963, cuando iba cruzando un puente ferroviario y cercano a unos 65 kilómetros de Londres más o menos, 15 hombres asaltaron este tren. Este tren tenía la particularidad de que llevaba la correspondencia, llevaba certificados, pero por sobre todo llevaba mucho dinero. Ahora, el botín era bastante cuantioso. En ese tiempo, en el año 63, tenía 2,6 millones de libras esterlinas, que equivale al día de hoy a unos 40 millones. Ahora, este dinero, la mayor parte nunca fue recuperado. Y lo especial que tenía este robo es que estos hombres casi no utilizaron la violencia. Estuvo tan bien planificado que el único que salió, entre comillas, herido fue el maquinista que le pegaron en la cabeza, pero no hubo ningún herido, no hubo nada de violencia y ellos se robaron el botín. 6 meses más tarde, más o menos, los tomaron detenidos y la mayoría fue condenado a casi 30 años de prisión como mínimo. Ahora, si usted quiere saber más de eso, hay 2 películas que andan por ahí, así que me entusiasmé y empecé a mirar por ahí el robo
del siglo. Ahora, quizás ni usted ni yo vamos a llegar a robar un tren, o quizás vamos a llegar a asaltar un banco, Dios quiera que no. Pero, mal que mal, todos hemos tenido alguna experiencia con el hurto o con el robo. Yo creo que usted se acuerda de alguna experiencia que ha tenido, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando era cabro chico, y yo era fanático de los videos. No sé si algunos se acuerdan del Street Fighter. Estaba de moda al principio de los años 90, un videojuego, que los tenían en los almacenes. Entonces mi familia era de pocos recursos, así que era difícil que me dieran dinero como para ir a comprar fichas, porque se compraba fichas en ese tiempo, comprar fichas para jugar a los videos. Entonces lo que yo hacía, me ofrecía, en realidad me mandaban a comprar el pan, y a mí yo pedía al caballero de la panadería o del almacén que no me diera la boleta. Entonces con eso yo decía que el kilo de pan había costado, no sé, en ese tiempo, pongámosle 200 pesos, pero en realidad costó 180, y yo me quedaba con 20 pesos y ahí tenía para ir a los videos, y ahí me entretenía. Yo creo que cada uno de ustedes ha tenido una experiencia parecida, no lo sé, quizás en su infancia o su juventud, no lo sé. Pero de una u otra forma todos hemos tenido algún tipo de esta experiencia. Cuando yo estaba estudiando en la noche, hace algunos años, estudiaba en el INACAP en la noche, y yo tenía un compañero también, que cada vez que cuando había cambio de hora íbamos a tomarnos un café, a comer un completo, lo que alcanzara las lucas, y él tenía la manía de llevarse cualquier cosa. Nosotros nos reíamos, y él también se reía. Se llevaba un salero, se llevaba el pote de la mostaza, se llevaba el servilletero, se llevaba todo, y nosotros le decíamos, ¿pero por qué lo haces? Me decía, no sé, me gusta, y se reía. Y él estaba lleno de cosas tecnológicas, celular, reloj, en ese tiempo estaba de moda el iPod, ¿se acuerdan? Y nosotros le decíamos, oye, que está bonito, ¿cuánto te costó? No, baratito, movido, me decía. Cuando dicen movido es que compraba cosas robadas. Y le decíamos, ¿no te da miedo comprar estas? No, me decía, pues, no soy tonto, no voy a pagar cosas caras si las puedo tener al alcance de la mano. Para él era casi una humorada. Pero aquí viene una pregunta. ¿Por qué roban las personas? ¿Por qué robo yo? ¿Por qué las personas está la tendencia a hurtar, a tomar lo que no me pertenece? Hablamos de inconversos que roban, comerciantes, banqueros, empresarios, corredores de bolsa, funcionarios de gobierno, etc. Pero en el aspecto cristiano, entre los creyentes, entre los hijos del Señor, ¿pasa esto o no? Hace algunos años atrás, no sé si algunos se acuerdan, no voy a dar nombres por supuesto, en una de la iglesia de nuestra corporación, uno de los ancianos que era tesorero de la iglesia se fue con la plata. Fue hace algunos años. Y fue bastante triste porque se perdió el hermano y se perdió el dinero. Entonces fue una situación bien complicada para esa iglesia. Estamos hablando de nuestra corporación. O sea, se da en el ambiente secular, en la gente inconversa, pero también se da en el ambiente cristiano. ¿Por qué roban las personas? ¿Por qué roban las personas? Se estima que más del 8% de las personas que visitan los grandes centros comerciales en nuestro país y de las grandes ciudades probablemente lleva la intención de robar. Sabemos de antemano que robar es un pecado. Lo más triste de esto es que es bastante común. Es un problema el tomar la propiedad ajena que choca directamente con nuestra ética cristiana. Pareciera que está lejos de nosotros, pero está más cerca de lo que nosotros mismos creemos. Es por esto que el Señor lo incluyó aquí en los 10 mandamientos, porque no solo es una regla moral, sino que es un mandato para usted, hermano, y también para mí. Sabemos de antemano que el cumplir los 10 mandamientos no va a hacer salva a las personas, eso lo sabemos. Muchos creen que pueden llegar al cielo de esta manera, haciendo las cosas buenas, lo sabemos. Pero la Biblia es clara al decir que no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, sino que es por lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso dice también en Gálatas 2:16, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros, hermanos, somos justificados por la fe de Jesucristo. Ahora, en algunas Biblias me encontré que decía no robarás, y en la otra decía no hurtarás. A lo mejor usted conoce la diferencia. Yo no la sabía, así que
Me fui al diccionario a buscar la diferencia. En el hurto no existe ningún tipo de violencia o intimidación a la hora de apoderarse de un bien ajeno. O sea, no hay violencia. Yo saco algo, por ejemplo, puedo ver este vaso, me tomo el agua y después, permiso, y después me lo llevo para la casa y nadie se da cuenta. No hay violencia. Por ejemplo, sería un robo si un delincuente forzara la puerta de una casa, si forzara la puerta, y hurto si el ladrón la encontrara abierta y cometiera el delito. Ahora, en la mayoría de las versiones de la Biblia se hace referencia a hurto. De hecho, nuestra versión Reina Valera 60 dice hurto. Pero nosotros lo importante es que nos vamos a centrar en el problema fundamental, que es el hábito de hurtar o robar que proviene del corazón mismo, del corazón del inconverso, pero también del corazón del creyente, porque recuerden que nosotros todavía permanecemos en nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos luchando día a día contra el pecado, contra Satanás y también contra las tentaciones que nos ofrece este mundo. Ahora, aquí van a saltar 3 preguntas, hermano querido. ¿Qué lleva a las personas a robar? Empecé a buscar qué cosas pueden llevar a las personas a cometer robo. ¿Por qué yo tengo que robar? ¿Por qué yo tengo que tomar algo que no es mío? Y lo primero que encontré, y tiene mucho asidero, es la pobreza. La pobreza económica, que es por la falta de empleo o sueldos bajos. ¿Sí? Hay muchas personas que roban o hurtan porque falta el dinero, no alcanza para llegar a fin de mes. Incluso uno hasta podría simpatizar con ellos. Me explico. Por ejemplo, si uno ve a alguien que se roba 1 kilo de pan o en la panadería, dice, oye, pero él no tiene, pues él, si está robando es porque necesito llevar pan a mi casa y no tengo dinero para comprar. A lo mejor es justificable. O si alguien, como está tan de moda, se salta el torniquete del metro porque no tengo los 800 pesos para pagar el ticket. Está bien, porque él no tiene dinero y a lo mejor está sin trabajo, pero necesita llegar a su destino. ¿Estará bien esto? Nosotros podemos pensar que a lo mejor casi es tolerable. Hay una necesidad. Pero la verdad es que las personas, en realidad, yo creo firmemente que la mayoría de las personas no quisieran robar. Porque todos deseamos tener un nivel de independencia económica que nos permita poder sostenernos, poder cubrir nuestras necesidades económicas, poder pagar las cuentas a fin de mes. Pero hay personas que sí las lleva al robo por una necesidad. Nuestra oración, como dice en Proverbios 38, debería ser: no me des pobreza y riquezas, manténme del pan necesario. Es una oración bastante inteligente que hace Salomón. Ni más ni menos, Señor. Ahora, creyendo que los hijos de Dios, con su ayuda, no caemos en esto. No caemos en lo que es el hurto o el robo. Por eso la palabra del Señor aplica esta oración a nuestras vidas. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Por eso muchas veces uno quisiera, Señor, me encantaría, ganar este sueldo, me gustaría tener estas cosas, pero el Señor a lo mejor no me las da, porque a lo mejor sabe que yo después me voy a agrandar. El Señor sabe y no nos da más de lo que nosotros necesitamos. Por eso dice su palabra que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque recordemos que todo proviene de la mano del Señor. Ahora, ¿qué otra cosa lleva a las personas al robo? La pereza. Vemos día a día cómo las personas van en medio de transportes a sus lugares de trabajo para llevar el sustento a su hogar. Pero hay otros, que gracias a Dios son los menos, prefieren robar antes que invertir tiempo y fuerzas en el trabajo. ¿Has fijado? Hay personas o delincuentes que pasan en la cárcel, caen por un delito, después salen otra vez y vuelven a delinquir, porque no conocen otro estilo de vida. O algunos también creen que la vida es más fácil, la vida es mucho más sencilla. Sí, me basta con tener buenas piernas para poder salir arrancando con lo que necesito, antes que ganarme las cosas con el sudor de mi frente. Para el Señor eso no está bien. Y también da un consejo la Biblia, en Proverbios capítulo 6, verso 6. Mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
Qué tremendo ejemplo cuando niñito miraba las hormiguitas que andaban buscando migas en el verano para poder tener su sustento durante el invierno. Con cosas tan sencillas pero tan profundas, el Señor nos enseña a ser esforzados, a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. La pereza ante el Señor no es aceptable, pero hay muchos, especialmente inconversos, que caen en esto por causa de la vida fácil. Yo quiero tener las cosas fácil y ojalá tener muchas cosas, pero con el mínimo esfuerzo, la ley del menor esfuerzo. Hay personas que no conocen, como les decía, otro estilo de vida más que este y pasan gran parte de sus años en cárcel. Ahora, muchos de esos también se justifican en que yo lo hago una y otra vez porque la sociedad no me va a permitir reinsertarme. Entonces yo por eso aplico este estilo de vida, de robar una y otra vez. Y ahora, otro que es muy común, especialmente en los inconversos, pero también los creyentes caemos en eso, en la avidez por tener muchas posesiones. Las personas pueden llegar a enfermarse por querer tener más y más cosas materiales. Un solo auto ya no es suficiente, 2 casas ya no es suficiente. Hay un enamoramiento por las cosas, creyendo que teniendo más cosas saciarán sus ansias. Por lo tanto, el fin justifica los medios y los lleva a hurtar o incluso robar con violencia. Ustedes han visto que hay personas que sufren de esa enfermedad, creo que se llama cleptomanía, así se llama, corríjanme si estoy mal, donde que tienen eso de que necesitan robar. Incluso el otro día hace unos meses veía en un programa de farándula que estaban pasando en la tele y decía que una chica famosa, la habían pillado en un mall del barrio alto robando con ropa dentro de su vestimenta y sonó una alarma, no se la pudo sacar y al pasar la puerta de la tienda la pillaron y fue detenida. Y yo decía, pero ¿cómo una persona que supuestamente gana más dinero que yo, caen en eso? Es por la necesidad están ávidos de tener más cosas, a amontonar, con tal de darle un poco de paz al corazón. Tiempo atrás también en la tele mostraban las casas de los ricos y famosos. Había un programa antiguo, pero ahora había otro que estaban mostrando las casas de ricos y famosos en el canal de MTV. Y mostraban de una cantante que no sé si lo ubican, que se llama Mariah Carey, algo así. Y mostraban toda la mansión que ella tiene, pero el lugar donde ella guardaba su ropa y sus zapatos era más grande que toda mi casa. En serio. Decía que había ropa que nunca la había usado. Era impresionante, era más grande que este púlpito la cantidad de zapatos, tenía como 3 estantes así llenos de zapatos. Quizás en toda su vida a lo mejor no va a alcanzar a ocupar todo lo que está usando, a lo mejor en unos años más, quizás ni siquiera a uno le va a quedar bueno, no lo sé. Pero decía, ¿cómo es posible? Pero el corazón humano es así, de querer tener cada día más cosas. Ahora, estas personas que yo hablaba de los cleptómanos no reflexionan en que los actos que cometen deberán enfrentarlos y van a tener consecuencias negativas y muchas veces van a llegar a la justicia. Ahora, ¿cuándo se comete el robo? ¿Cuándo esto se constituye un robo? Digamos que el acto de robo puede ser de manera pública o privada, a la luz o en tinieblas. Simplemente se trata de llevarse algo que le pertenece a otro, como decíamos en un comienzo. La raíz de este pecado es la codicia y la injusticia. Alguien se aprovecha de otro en un negocio, eso lo vemos muy seguido. Recordemos en la Biblia también la historia de Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Cuando le robó su primogenitura. Cuando no se pagan las deudas, también es un acto de robo. Quizás no hay violencia, pero hay un hurto cuando yo dejo de pagar mis deudas. Cuando somos empleadores y abusamos de nuestros trabajadores, no pagándole lo que les corresponde por su trabajo. El jueves llegué un poco más tarde al trabajo porque tenía que hacer un trámite y tomé un auto en esas aplicaciones Uber y me llevó hasta el trabajo. Y era una chica que era venezolana y yo le preguntaba por qué estaba trabajando en esto. Me decía, porque es rentable y porque además yo tenía un buen trabajo acá en Santiago. Trabajaba en una empresa y resulta que el empleador le molestaba como yo trabajaba. Y me despidió y llevaba un buen tiempo trabajando. Y yo le dije, ¿y te pagó indemnización? ¿Te pagó algo? No me pagó nada.
porque se aprovechó porque mis papeles todavía tenía un problema con mis papeles y no me quiso pagar nada y me amenazó con denunciarme. Y yo le dije, pero tú estabas ilegal. No, me dijo, mis papeles estaban al día, solo que estaba ahora en el proceso de la, ¿cómo se dice?, de la residencia permanente, algo así. Porque ya llevo un buen tiempo acá en Chile. Y me dijo, y me amenazó con eso, y me fui con lo opuesto, no me pagó nada. Hay un aprovechamiento, ahí hay un robo, ahí hay un hurto. La persona no fue un buen empleador. Y hay muchos tipos de hurto y de robos que usted mismo puede ir sacando y tomando más ejemplos. Ahora, como hijos del Señor, cada uno de nosotros ya tenemos claro que el mundo también es llevado al pecado porque viven, están muertos en delitos y pecados, dice su palabra. Y el príncipe de este mundo también sabemos que es el enemigo, están regidos por él. Pero nosotros, el pueblo especial del Señor, los hijos del Señor, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si algunos de los que están acá, de los que estamos acá, me incluyo, estamos metidos en esto. La Biblia enseña que por qué no debemos hurtar o robar. ¿Por qué el Señor prohíbe que sus hijos roben o hurten? Primero, porque es un pecado que viola la ley de Dios sobre la propiedad. La ley de los hombres dice que no se debe robar, sino porque si te pillan te vas a ir a la cárcel. Pero algunos piensan que está bien hecha la ley, pero muchos no reflexionan que realmente fue Dios el que dio esta ley. La ley que viola, el pecado que viola la ley de Dios sobre la propiedad. En Hechos 5, capítulo 5, versos 3 y 4, Pedro le recuerda a Ananías que podía hacer lo que quisiera con su propiedad, mientras éste la poseyera. ¿Se acuerdan? Ese cuando después se guardó parte del dinero. Pero el pecado de Ananías no fue quedarse con parte del dinero para sí mismo, sino que le mintiera a Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Hechos capítulo 5? Todas las personas en el mundo tienen pequeñas o grandes posesiones, y el arrebatárselas viola el derecho que el Señor ha dado a cada individuo para que posea lo que tiene. O sea, cada persona tiene el derecho de tener sus propias cosas si se las ha ganado con esfuerzo. Nadie tiene el derecho de ir y quitarle las cosas al otro. Es casi una cosa de sentido común, es casi una obviedad para nosotros. Pero si vamos más allá, es un mandato del Señor, es un mandato. Segundo, robar es pecado. ¿Por qué? Porque muestra un espíritu codicioso. ¿Y dónde lo encontramos en la Biblia? Hay hartos ejemplos de robo. Pero me acuerdo del primer robo que existió, que aparece en la Biblia, está en Génesis capítulo 14, del versículo 11 al 12, cuando 4 reyes van y toman por la fuerza la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Y toman todo el botín y se llevan incluso a Lot, sobrino de Abraham, y se toman todas sus posesiones. Estos hombres se adueñaron por la fuerza de los bienes de toda esta ciudad. Querer conseguir a cambio de nada refleja un corazón codicioso, porque quiere tener lo que no es suyo, y si vemos que este versículo 19, no hurtarás, está muy relacionado con el versículo 21, que comienza con no codiciarás. Porque cuando yo deseo lo que es de otro, hay dos cosas: estoy codiciando y después caigo en el hurto o en el robo. Ahora, esta sensación o este sentimiento de codiciar algo que no es mío, estamos claros que no proviene del Señor. Estamos claros que no es bueno, no es positivo para nosotros. De hecho, no es parte del fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5, sino todo lo contrario. Pero la codicia también, ojo, aflora en los hijos del Señor, porque la codicia está también directamente relacionada con nuestra naturaleza pecaminosa. Así que recordemos siempre, mis hermanos, que yo soy hijo del Señor. Dios me limpió, Dios me limpia día a día, Dios me perdona. Pero siempre estamos sujetos a las pasiones, los deseos, las tentaciones y también las caídas. Así que el Señor nos cuide y nos bendiga, porque dice su palabra también que el que piensa estar firme, así es, mire que no caiga. Y tercero, ¿por qué nosotros como hijos del Señor no debemos hurtar o robar? Porque el pecado también genera violencia. Pero ¿cómo será esto? ¿Cómo genera violencia? La ley de los hombres, nuestra ley acá en Chile, distingue entre robo
robo con allanamiento y robo con agravantes. El primero es el robo simple, cuando uno le quita algo al otro. El segundo tipo siempre lleva un forzamiento de la propiedad, y el último siempre se acompaña de violencia. Cuando a uno lo han asaltado, espero que no le haya pasado a ustedes. Así que también no debemos hurtar, porque robar o hurtar es pecado, porque genera violencia. Genera violencia del que roba, pero muchas veces también genera violencia de la víctima. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo va a generar violencia de la víctima? Claro que sí. ¿Alguno de ustedes alguna vez lo han asaltado? ¿O le han robado algo? A mí me pasó hace algunos años, me asaltaron a la salida del metro Irarrázaval, la línea 5. Ahí tengan cuidado ahí, que es bien solo cuando uno sale ahí, en Pedro de Oña. Y sentí por detrás un golpe acá, en la cabeza, y un cuchillo acá en la espalda. Y me dijeron, ya, póngale usted los otros carabatos ahí, entrega al tiro el celular y la plata. Y yo estaba tan asustado, hermanos, que de verdad como que me bloqueé. Le pasé el teléfono, yo no tuve fuerzas para meter la mano en los bolsillos, así que la metieron ellos. Y me decían, no te des vuelta porque te vamos a matar. Estaba tan asustado que quedé de una pieza. Y al final, uno de ellos hace esto. Me pega una patada en la espalda y yo quedo ahí muy asustado y se van ellos, se fueron. Fue pasando el temor, o sea, porque uno queda muy asustado, queda muy nervioso. Pero a medida que pasaban los minutos, ellos los miraba que iban arrancando por Vicuña Maquena, iban acercándose a Avenida Mata. Y yo dije para adentro, siendo cristiano, ojalá pase una micro y los atropelle y los mate. Ojalá les pase algo. No con el afán de recuperar el teléfono, ya lo material se recupera. Pero me dio tanta rabia de verme violentado, de que a uno le quiten las cosas que le cuestan. Entonces, muchas veces el pecado de robar también genera violencia, como les decía, del que roba, pero también de la víctima. Porque genera como respuesta también la violencia. Ardemos de rabia cuando somos asaltados o nos roban algo y deseamos que ojalá la persona le ocurra algo, como les decía recién. Santiago, capítulo 4, versículo 1 nos dice que todas estas sensaciones, estos sentimientos, todas estas emociones provienen del corazón pecaminoso. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4:1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ese va para nosotros, hermanos. Y por último, hemos visto que ¿por qué roban las personas? Algunos ejemplos de robo. ¿Por qué los hijos de Dios no debemos hurtar o robar? Hemos visto varios ejemplos, pero hay uno que nos golpea directamente. ¿Qué pasa cuando el Hijo del Señor, qué pasa cuando Jorge, póngale su nombre, le roba a Dios? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando el creyente, el Hijo del Señor, quebranta este octavo mandamiento? No hurtarás. A lo mejor yo sí honro a mi padre y mi madre. A lo mejor no tomo el nombre del Señor en vano. Quizás no, espero que no. No tengo una escultura de Dios en mi casa. Quizás no he matado a nadie. Pero que nunca pase eso tampoco. Pero a lo mejor sí le estoy robando a Dios. Quizás le estoy hurtando como hijo del Señor. Y esto no tiene relación directamente con el dinero, no tiene relación directamente con nuestras finanzas o con las cosas que adquirimos. ¿Es posible robar a Dios si Él es quien me lo da todo? Los creyentes cometemos este pecado reteniendo algo que estamos obligados a dar. Me quedo dando vuelta esa frase. Los creyentes cometemos este pecado, robar a Dios, reteniendo algo que estamos obligados a dar. Pero aquí yo estoy obligado a dar. Hay una cosa que se conoce, hermanos, como el robo de tipo espiritual. En 1 Corintios, capítulo 12, no lo vamos a leer porque es bastante largo, Pablo nos enseña
que cada miembro tiene una función en particular que cumplir en su iglesia. Todos somos parte de este cuerpo y dependemos unos de otros para llevar a cabo los propósitos que el Señor tiene para su iglesia. Ya sea, hermanos, en la enseñanza, en el servicio, en la oración, en el evangelismo, en entregar su tiempo, en ofrendar, etc. Ahora, el problema se suscita cuando solo algunos miembros de la iglesia están cumpliendo con estas responsabilidades, mientras que otros hacen poco o hacen nada. Es muy triste ver eso. A veces uno se pregunta, oye, siempre están los mismos adelante. Oye, siempre están los mismos hermanos en la puerta, siempre están los mismos allá en el audio, siempre están los mismos tocando. ¿No será que los hermanos que siempre están haciendo, están a la vista de los demás, están sobrecargados a lo mejor de trabajo? Y usted a lo mejor, mi hermano querido, no está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer en su iglesia. Recuerde que todos somos parte del cuerpo de Cristo. La mano no puede hacer el trabajo del pie. La nariz no puede hacer la labor de la boca. Todos nos necesitamos. Necesitamos una tesorera, gracias al Señor por la hermana Chabelita. Necesitamos un portero. Necesitamos a alguien que pase las canciones acá atrás. Necesitamos al pastor. Para ir con la ayuda del Señor guía a la Grey. Necesitamos diáconos, necesitamos ancianos, necesitamos maestros, necesitamos consejos, necesitamos personas que aconsejen. La viña es grande y los obreros son pocos, decía el Señor. Usted y yo somos obreros, somos siervos del Señor. El apóstol Pablo decía, somos colaboradores. Colaboradores. Yo una vez le pregunté a un pastor allá en Alto Hospicio, que conocimos hace años atrás, yo no tengo idea en qué puedo servir, yo no tengo idea cuáles son los dones y talentos que Dios me ha dado. Me dijo, pero es que el Señor lo único que necesita son colaboradores, necesita corazones dispuestos para servirle. Sin lugar a duda, David, el rey David, tenía muchos pecados, igual que usted y yo, y la Biblia también los muestra. Pero Dios lo usó grandemente. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dispuesto para Dios. Y Dios quiere eso, corazones dispuestos. En Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 3, la Biblia nos enseña que debemos sobrellevar las cargas unos de otros y cumplir así la ley de Cristo. Si Dios a usted y a mí nos ha dotado de dones y talentos, es tiempo de romper la inercia, hermanos. Si llevo muchos años ahí parado, es tiempo de sacudirse. Pastor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Vaya a limpiar, vaya a barrer afuera. Amén, voy con toda mi gratitud. Voy a servir al Señor donde tú me mandes. Quizá a lo mejor usted puede decir, no, hace algunos años trabajaba en los jóvenes, yo hacía esto, yo hacía... Gloria al Señor por eso. No me estoy burlando de eso, mi hermano, todo lo contrario. Pero hoy, recuerde que vivimos el presente. Ya no podemos vivir de glorias pasadas. El Señor nos llama a trabajar ahora. Damos gracias al Señor por todas las personas que han llegado a la iglesia. La asistencia ha crecido mucho y damos gloria al Señor por eso. Pero las personas que llegan necesitan ser discipuladas, las personas que llegan necesitan ser instruidas. Los matrimonios necesitan ser edificados. Y a lo mejor el Señor a usted le ha dado el don de la enseñanza. Y a lo mejor ese don está ahí. Recuerde que los dones son irrevocables. No se va a ir, está ahí. Es igual que cuando uno aprende a andar en bicicleta. Pueden pasar 10 años y después uno no se le olvida. Vuelve a subirse y se acuerda al tiro cómo era cuando andaba en bicicleta. Así que, hermanos, el Señor quiere corazones dispuestos para servir en su iglesia. ¿Habrá un corazón dispuesto en esta iglesia para servir al Señor? No me responda, respóndale usted, y yo también tengo que responderle al Señor. Heme aquí. Amén. El robo espiritual, ¿cuándo yo robo a Dios? Ahora, ¿por qué se dan estas causas del robo espiritual? ¿Por qué yo tengo la tendencia a robarle al Señor? Estamos terminando, hermano querido. Hay cosas que, como les decía, en el corazón pecaminoso de aquel que no conoce al Señor, pero también en nuestra antigua naturaleza también se dan cosas que no glorifican a Dios, pero lamentablemente también afloran en cada uno de nosotros en momentos especiales. ¿Por qué yo robo al Señor? Causas del robo espiritual. ¿Por qué yo no sirvo al Señor? ¿Por qué yo no estoy ahí? Ahora sí. Y ahora hablo más despacio.
¿Por qué yo no estoy ahí cuando el Señor me llama a servir? ¿Será, hermano querido, que hay soberbia? Hay algunos creyentes que tienen una estima demasiado alta de sí mismos, porque creen que merecen la atención especial de los demás y que su falta de cooperación es justificable. Algunos pueden decir, es que la verdad no me quiero involucrar más porque no me gusta la vida de iglesia. Yo voy el día domingo y me basta con eso. Es una posición bastante cómoda. Pero el Señor Jesucristo hizo harto más que eso por usted y por mí. Él llegó a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Él lo entregó todo. Ahí la kenosis que habla ahí en Filipenses capítulo 2 dice que Él se vació, se entregó por entero por cada uno de nosotros. No dejó nada. ¿Y yo qué puedo ofrecerle al Señor? ¿Qué puedo entregarle? Señor, ten misericordia de mí, perdóname si no lo he hecho como tú te lo mereces. A lo mejor yo no estoy listo para hacer esto. Con congregarme tengo más que de sobra. Y por último tengo mucha pega, tengo mucho trabajo, tengo mucha responsabilidad en la casa, fui papá hace poco, no quiero más responsabilidades, estoy saturado, estoy reventado. El Señor quiere un corazón dispuesto, hermanos queridos. La Biblia dice, Gálatas capítulo 3, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si usted a lo mejor, hermano querido, si es por soberbia, perdonen la expresión, si es por la palabra que estoy usando, no está sirviendo al Señor, es tiempo de pedirle perdón al Señor, sacudirse y vamos Señor, aquí estoy dispuesto. Segundo, que se puede dar en los creyentes, porque yo no quiero servir por egoísmo. Tiene su raíz el egoísmo en la falta de amor, y esto es muy triste. El creyente que es un ladrón espiritual se ofende y se queja cuando los demás no le dan toda la atención que quiere. Díganme si no es así. Eso pasa también. La falta de amor. La falta de amor. Dios quiera que en nuestra iglesia no se esté dando esto. El egoísmo, perdón. Tercero, falta de amor. Ahora sí. Tanto por la obra como por sus hermanos. 1 Corintios 13, el versículo 5 dice que el amor no busca lo suyo. Estoy preocupado solo de mi metro cuadrado, no me interesa lo que le está pasando a los demás. Veo en el WhatsApp de la semana que pasan y pasan peticiones de oración y a mí me da lo mismo, yo silencio el WhatsApp para no poner atención. Hay una necesidad de la iglesia. No me interesa nada más allá, no me involucro, como decimos acá en Chile, hasta ahí nomás. ¿Querrá eso el Señor? Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Al contrario. Al contrario. Recuerde que somos una familia espiritual. Somos una familia en la fe y no solo aquí, sino que arriba. Vamos a seguir siendo familia. Así que aguánteme, hermano. Aguánteme. El Señor espera que haya amor dentro de su iglesia. ¿Cómo más yo puedo robar al Señor? Estoy terminando. Prioridades equivocadas. Hay creyentes que habitualmente manifiestan que no tienen tiempo para servir en la iglesia, pero lo cierto es que le han robado su tiempo al Señor y la iglesia siendo malos administradores de su tiempo libre. La Biblia nos enseña que ningún creyente tiene derecho a vivir su vida como le plazca, porque la vida suya y la mía le pertenecen al Señor. Romanos 14, 7 y 8 dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, porque sea la vida, sea la muerte del Señor somos. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. En nuestra vida fuera de la iglesia nosotros también robamos a Dios. ¿Pero cómo pasa esto? Si pudiéramos sumar el tiempo libre que gastamos al día, tiempo libre, en ver televisión, entrar a internet, escuchar radio, relajarnos, y a eso le sumamos el tiempo diario que le dedicamos a la búsqueda del Señor, en la oración, en la lectura de su palabra, no voy a incluir evangelismo, voy a centrarme en estos dos. Lo cierto es que yo mismo, mi cara debería estar sonrojada, porque muchas veces le dedico muchísimo más tiempo a estas cosas en mi tiempo libre que un tiempo de calidad íntimo con el Señor. Hay prioridades equivocadas muchas veces. Cuando usted y yo cambiamos nuestras prioridades y no le damos el primer lugar al Señor, no le damos la preeminencia a nuestro Señor, no le entregamos el trono de nuestro corazón, le estamos robando al Señor. Recuerde que un día usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo
entonces debemos entregarnos a Él. Y por último, y este también es muy triste, falta de gratitud. Hay algunos creyentes que no devuelven a Dios una porción de lo que han recibido de su mano. Si esto lo llevamos al plano económico, entonces el profeta Malaquías en el capítulo 3 perfectamente enseña que esto es un robo espiritual que le estamos haciendo al Señor. Triste es ver creyentes, hijos del Señor, poco generosos con la obra de Dios y también con el necesitado, con aquel que necesita, con aquel hermano que está sin trabajo. Hay hermanos nuestros que están sin trabajo, hay hermanos que no lo están pasando bien en nuestra iglesia. Si Él nos da para bendecir a otros, y esto implica hacerlo generosamente. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, debo hacerlo en forma generosa. Si el Señor me ha bendecido, no es la idea que yo siga entregando lo mismo que yo hacía cuando estaba recién comenzando, cuando yo estudiaba. La idea es que no sea así. Conforme a la medida que el Señor nos va dando, nosotros podamos ser agradecidos con nuestro Señor. Siempre digo, cuando va para allá se me devuelve el tiro. Así que es para todos nosotros este mensaje. Además de eso, con generosidad, debe ser con alegría. El siguiente versículo, el 7, dice: Dios ama al dador alegre. Cuando pasamos la ofrenda decimos que Dios ama al dador alegre. Así que hay que hacerlo con alegría. Y por último, dar regularmente para el sostén de la obra. Y no solamente el sostén de la obra, el sostén del siervo del Señor, que es el pastor. Y esto también, qué importante, hermanos, enseñarlo a nuestros hijos. Es importante que nuestros hijos nos vean cuando nosotros ofrendamos. Y si nosotros podemos también darle a nuestros niños para enseñarles desde pequeños a ser fieles con el Señor. Cuando tú tengas tu primera pega y ganes aunque sea poquito, entrégale al Señor lo que le corresponde. Entrégale lo que Él, porque el Señor bendice. El Señor bendice. Y si tú tienes ese pequeño trabajo, ganaste esas pequeñas luquitas, fue porque el Señor lo permitió. Y Dios eso espera, hermano querido, de cada uno de nosotros. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, dijo Pablo, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es importante apartar nuestra ofrenda para el Señor. Apartar lo que al Señor le corresponde. Si uno hace un cálculo más o menos de cuánto entrega el judío al Señor, la otra vez estaba viendo sobre esto, aproximadamente en el año, él entrega varios diezmos, el judío al Señor, y sacando el cálculo, entrega aproximadamente el 23% de todos sus ingresos que él recibe en un año. Hay algunas iglesias que acá en Chile piden el 1%. Nosotros entregamos al Señor el 10%. Debemos ser fieles con el Señor. Debemos ser fieles con el Señor. Ahora, si hay algunas personas que no están de acuerdo con el tema del diezmo, yo no voy a juzgar eso, hermano. Pero sí es importante que sí seamos fieles con el Señor. De lo que usted ha recibido del Señor, de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Es para ti. Siempre, hermanos queridos, estamos expuestos a robar o hurtar, aún en cosas muy sutiles. No declarar ante impuestos internos algo, no pedir boleta en el negocio, cuando vamos a comprar el almacén nos hace parte del hurto del comerciante, o quedarnos con algo de la empresa, también, siempre está el ejemplo, el lapicito, esas cosas, y uno cae fácilmente en eso, de repente se encuentra con, este lápiz es de la empresa, no es mío, ni siquiera fue un regalo, si es un regalo ya es otra cosa, pero debemos tener cuidado con esas cosas, de caer en cosas sutiles. Hace algunos días el Señor nos dio la bendición de poder vender nuestro vehículo y pudimos cambiarlo. Hace rato estábamos orando por eso, doy gracias al Señor por eso. Y fuimos al registro civil con la persona, que era una persona que nos había mostrado el vehículo. Y fuimos y el vehículo habíamos quedado que iba a valer tanto. Tanto es el precio. Y llegamos allá y dijo la persona del registro civil dijo, ya, ¿y el vehículo cuánto vale? Y el tipo me hace así, el que me vendía el auto, me hace así. Me dice, tanto,
Se había bajado 2 millones. Me dijo, quédate callado porque el impuesto te va a salir más barato. 2 millones se bajó. Y yo quedé así. Y miré para el lado. Y estaba la Paola ahí. Y la Paola me mira así, seria así. Y me hace así. Y yo sentí que me puse rojo. En serio. Y le dije al del registro civil, no, el auto vale tanto. Este fue el acuerdo. Y el que me vendía el vehículo me dijo así como, bueno, allá tú. Qué fácil. Si yo hubiera ido solo, a lo mejor yo habría, me estoy ahorrando buenas lucas. Así que, gracias al Señor, de una u otra forma Él nos advierte. Aunque el mundo esté lleno de ladrones, Dios nos llama a ser íntegros. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, si yo he caído en robo o en hurto o estoy robando, la palabra dice, el que hurtaba no lo haga más. Creo que Efesios habla de eso. Dice, si no trabaje. Dice también, no hurte más, pero trabaje. Y si yo lo estoy haciendo, pedir perdón al Señor. 1 Juan 1:9. Pedir perdón al Señor. Y Él, como es fiel, nos va a perdonar. La idea es que no lo volvamos a hacer. Y procurar ser honestos delante de Dios y los demás. Romanos 12:17, y con esto termino. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No es una opción, hermanos queridos, sino una obligación de cada uno de nosotros cumplir este 8º mandamiento. No hurtarás. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos. Amén. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor. Porque tú nos recuerdas, Señor, a través de los 10 mandamientos. Algo que es tan antiguo, esa enseñanza, Señor. Pero tan presente, Señor, para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, a que de una u otra forma nosotros caemos en el hurto, en el robo, Señor. En nuestro trabajo, en nuestro hogar. Señor, y con esto rompemos también la comunión contigo, Señor. Tú eres un Dios santo que demanda santidad, Señor, y en todas las áreas de nuestra vida. Y a veces también pecamos incluso de negligencia, por ignorancia, Señor. Ayúdanos a estar sensibles, Señor, a lo que no nos edifica, Señor. Dios mío, lo más terrible es robarte a ti, Señor. Si hemos tomado algo que no nos pertenece, algo que es tuyo, Señor, perdónanos, Señor. Dios mío, y si te hemos robado, Señor, al no utilizar los dones, los talentos que tú nos has dado, permite que podamos despertar, podamos sacudirnos, Señor, y así como la hormiga ahí de Proverbios, podamos despertar y podamos levantarnos, Señor, porque largo camino nos resta, Señor, en esta vida. Ayúdanos cada día a ser fieles a ti. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos reconforta, tu palabra nos llena de fuerzas, tu palabra nos remece. Señor, a veces también nos hace sonrojarnos, pero es para nuestro bien, Señor. Te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.